Él no cambia. Nosotros como hombres, como ser humano, somos variables, pero Él no cambia, no tiene sombra de variación. Bendito el Señor. Él sigue siendo Dios ayer y hoy y por la eternidad. Bendito el Señor. Y quiere que tú y yo vivamos una eternidad con Él. Por eso existe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Religiones siempre han existido, pero el Evangelio de Jesucristo, pues por eso se llama así, Evangelio de Jesucristo, porque hace pasadito de 2000 años, cuando el Señor vino, que tenemos Evangelio de salvación, el Evangelio poderoso de salvación. Por eso predicamos, por eso hablamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque su palabra es salvación, es poder y salvación. Bendito Dios. Y como dijo Pablo, yo no me canso de repetírselos. No sé si usted se canse de escucharlo, pero yo no me canso de repetírselos. Bendito Dios. Porque aquel que espera a su amado está ansioso de estar con su amado. Bendito Dios. Aquel que viene en oración esperando esa respuesta, viene con esas ganas de ser correspondido, ¿verdad? Bendito el Señor. Así vino también el Señor Jesucristo con ese amor para que tú y yo también le correspondamos. Honor a quien honor merece y gloria a quien gloria merece. Honra a quien honra merece. Bendito es su nombre. Jesucristo es su nombre. Aleluya. Le damos gracias a nuestro Dios y le damos gracias a cada uno de mis hermanos que nos ha estado mirando, ¿verdad?, a través de esta plataforma del Facebook, de YouTube. También a aquellos que nos están escuchando en vivo, ¿verdad? Algunas ocasiones puedo pensar que no les da tiempo, ¿verdad?, no les da ocasión, pero yo sé que en algún momento los miran. Y le doy gracias a Dios primeramente y a cada uno de ustedes por hacerlo, porque no hay nada más hermoso que compartir la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, para que seamos libres. La palabra del Señor dice claramente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Antes esa verdad hecha hombre, esa palabra hecha hombre, no estaba. Pero cuando vino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice claramente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y también dice en otra porción, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiero invitarlos al libro de Carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Porque estas son epístolas, son cartas. Pero tenemos nosotros la forma de decir libro, ¿verdad? Porque se compone la Biblia de muchos libros. Pero en esta ocasión son cartas a Hebreos. Carta a los Hebreos. Bendito el Señor. 11. Aleluya, bendito el Señor. Y vamos a leer un solo versículo para entrar en esta palabra. Pero hoy vamos a estar predicando el tema solo hay de dos. Solo hay de dos. No hay más, solamente dos. Bendito el Señor. Y los invito a que veamos en el capítulo 11, los Hebreos, verso 7. Solamente el verso 7. Bendito el Señor. Y si lo tenemos, también les pido a mis hermanos a través de la distancia que también lo puedan leer conmigo, bendito el Señor, porque como que trae más convicción a las personas a la distancia, ¿verdad? Y aún presentes también. Nos puede enseñar en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que había un grupo de mujeres que les gustaba
estar oyendo a Pablo, pero les gustaba estar con la lectura, mirando a ver si era cierto lo que le decía Pablo. Así también yo no lo culpo si no me cree, pero créale a Dios. Lea su palabra, que es veraz. Bendito Dios. Pablo no se enojaba, al contrario, les decía que era bueno, que siempre miráramos que no fuéramos engañados. Él mismo decía, vean, lean, escudriñen. Jesucristo, mi Señor, lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Aleluya. Libro de los Hebreos, o capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículo 7. Y se lee honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, y de antemano la pongo, Señor, en tus manos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándome, Señor, poniéndome, Señor, las palabras, Señor, que necesitan mis hermanos y todo aquel, Señor, que está al alcance de nuestra voz, Padre. Que sea tu nombre glorificado, Señor, y tu palabra entendible, Señor, a sus oídos, a sus corazones, Dios mío. Que puedan, Señor, regocijarse, Señor, mis hermanos con tu palabra. Y aún aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, se regocijen y crean, Señor, por tu verdad, Señor. Porque tu palabra es la verdad, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice, Señor, esa palabra. Oh, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que está presente en este lugar. A todos mis hermanos que están a través, Señor, de allá en sus hogares, Señor, allá en sus países, Padre eterno. En este país de igual manera, Padre, bendice a cada uno de ellos. Y bendice, Dios mío, a esos lugares donde ellos están, Padre mío. Gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, sea escuchada por todo, Dios mío. Revela, Señor, tu verdad. Úsame, Señor, para gloria y alabanza tuya, Señor. Padre Santo, porque solamente instrumento soy tuyo, Dios mío. Tú eres el grande, Señor. Tú eres el poderoso, Señor. Yo soy insignificante, Dios mío, pero tú puedes hacer cosas grandes en lo insignificante, Señor, en lo menospreciado, Dios mío. Tú te glorificas, Padre eterno. Oh, Padre Santo, en esta hora te ruego, Dios mío, que seas tú limpiando, Señor, los aires, Señor. Que seas tú bendiciendo, Señor, a tu pueblo con tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu fluya, Señor, por medio de tu palabra, Señor amado. Trae, Dios mío, bendición a tu pueblo. Trae, Dios mío, fe, Señor, a aquellos que no tienen fe, Padre mío, y puedan ser encontrados, Señor, oh Padre Santo, pregoneros de justicia, Señor, aun aquellos que predican, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Padre Santo, y por el mismo te doy gracias, Señor. Y todo espíritu contrario, Señor, queda, Dios mío, reprendido, atado y arrojado a lugares vacíos y secos por el poder de tu palabra que has otorgado a tu iglesia, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mis hermanos, pero sigamos alabando a nuestro Dios, quien es digno de toda adoración y de toda alabanza. Aleluya. Entonces el tema solo hay de dos: bendición y condenación. Bendito Dios. Qué lindo es el Evangelio. Dice su palabra, cuán hermosos son los pies de aquel que lleva nuevas de salvación. Qué hermosos son los pies, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios Jesucristo. Entonces dice la palabra, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cuándo fue advertido? Cuando había cosas
que todavía no sucedían. Él fue advertido de que iba a haber un juicio para la tierra. Y todo estaba tranquilo, así como hoy. Unos trabajaban, otros no trabajaban, porque de todo hay. Unos compraban, otros no compraban, unos se estaban casando, otros estaban pidiendo a sus novias. Y todo tranquilo, no pasa nada, comamos y bebamos, que el mundo se va a acabar. O sea, le dan vuelo a la carne, ¿verdad? Los deseos y las pasiones de este mundo. Así estamos ahora. Y sabe, yo me regocijo en el Señor cada vez que leo su palabra, porque y meditando, el Señor Jesucristo dijo claramente, como en los días de Noé, así será el fin de este tiempo, la venida del Hijo del Hombre. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Dios estaba enfadado con la humanidad porque se habían ido de continuo al pecado. Aquellos hombres de esos tiempos tenían ya sus propias leyes. El pecado lo habían legalizado ya. Era un Sodoma y un Gomorra. Estaban de continuo, dice claramente la palabra, que el corazón de los hombres estaba de continuo al mal. No había nada bueno. Pero sabe una cosa, entre medio de toda esa maldad, Dios miró a un hombre que era justo. Y por ese hombre, Dios decidió darle salvación a su casa, a su familia, por ese hombre que era justo. Y saben que ese Noé era de una descendencia de hijos de Dios. Era su tatarabuelo era Enoc, aquel que fue traspuesto porque caminó con Dios 300 años. Y en esta vida, mis hermanos, está tan lleno de maldad que los hombres ya no podemos caminar ni unos 20 años con el Señor. Caminamos 5, 6 años, 10 años y ya queremos darle para atrás. Y Enoc caminó 300 años con el Señor. Ahora el cristiano, mis hermanos, camina un tiempecito y de repente pone la mirada en los hombres. No, ya no quiero ser cristiano, ya no me quiero congregar, porque es que todo lo que veo está malo. Mejor me congrego en mi casa y ahí me quedo solo. Yo soy creyente, pero acá sin ir a la iglesia, porque los pastores, pues, se roban los diezmos. Y yo he visto muchas cosas de los pastores y por eso ya no voy. Ay, ¿acaso los pastores van a ser los que te van a salvar? Deja que ellos paguen sus cuentas. Tú preocúpate por tu alma. No te preocupes porque ellos están haciendo mal, porque ¿para qué te vas a perder tú por ello? Es decisión de cada quien. Se llama libre albedrío. Bendito el Señor. Y entonces en ese tiempo el Señor estaba molesto de tanta maldad y dijo claramente: no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. En pocas palabras, les voy a recortar la existencia. Porque en ese tiempo todavía, ¿cuánto vivió Noé? 600 años y algo, ¿ah? Ya, más de 600 años vivió Noé todavía. Pero de ahí para adelante, solamente vivían poquito. Fueron bajando. Me parece que Abraham ya vivió poquito menos, como 140, 145 ahí. No recuerdo bien el dato, pero por ahí está. Bendito el Señor. Para que vea cómo se iba bajando la edad. Y ahora la edad de la gente es de 70 y los más robustos, 80 años. Y a veces Dios le alarga tantito la existencia a unos 85 ya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Pero es la misericordia de Dios. No porque nosotros seamos buenos. Dice en su palabra que no hay uno siquiera bueno. No hay uno, sino solamente Dios. Para usted que se dice, no, pero si yo soy bueno, yo no tengo nada como premio al infierno.
Dijo un pastor, excuse me, pero nadie es bueno, solamente Dios. Nadie es bueno. Bendito Dios. 950 para que vea. Entonces, de ahí para acá, mis hermanos, después del diluvio fue bajando, fue bajando, fue bajando. Y ahora ya estamos viviendo poco tiempo en esta tierra. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que ese poco tiempo lo perdemos en el pecado. Lo echamos a perder en el mundo. Y ya el Señor nos hizo libre y aún queremos andar con esas ataduras del mundo, queriendo servir a dos señores. Cuando la palabra de Dios nos dice estrictamente, no podéis servir a dos señores. No podéis servir al mundo y a Dios. No podéis no podéis estar en la mesa de los Baales y en la mesa de Dios. No se puede. O no se debe. Y muchos lo están haciendo. Bendito el Señor. Y entonces, cuando Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué estamos nosotros haciendo como creyentes? Ya somos advertidos. Tenemos el conocimiento del Señor, de su palabra, porque la podemos entender claramente. Y lo que no entendemos se lo pedimos a Dios y nos lo revela, ¿verdad? Entonces no hay pretexto. Y si no nos lo revela, hay predicadores que te hablan. Nomás que uno se hace el desentendido. Bendito Dios. Entonces, ¿con qué? Con temor. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. El hombre que es justo y temeroso de Dios, con temor se va a acercar a Dios y le va a servir. No va a querer servirle como le da la gana, sirviendo al mundo y sirviendo al Dios Altísimo. Bendito el Señor. Y entonces, y por esa fe, oiga bien, quiero que subraye eso. Por esa fe, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, cuando tú te mantienes en esa fe y te santificas para Dios, cuando tú hablas, el mundo es condenado. No me crea a mí, créate al Dios Todopoderoso. Si la palabra me dice que por esa fe Él condenó al mundo, es porque condenó al mundo. ¿Y a qué me baso? Jesucristo dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere, mas el que no creyere será condenado, o ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el que lleva la palabra es pregonero de justicia. Amén, aleluya, así es. Bendito Dios, te alabamos. Dice la palabra claramente que el justo por su fe vivirá. Tenemos que ser justos, así como fue aquel hombre Noé, así como fue aquel hombre Lot, ¿verdad? Dice que aquel hombre también era un hombre justo y hospedador. Y dice que se dolía de la maldad que estaba pasando en ese lugar, en Sodoma y en Gomorra. Nosotros estamos en un Sodoma y un Gomorra. Cada día como que va aumentando esa forma de pecado en esta tierra. ¿Y sabe qué pasa cuando va subiendo todo eso? Dice la palabra del Señor que ese pecado sube hasta arriba. Va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que el Señor dice ya basta. No más. Se ha llegado el momento de las copas de la ira de Dios. Pero le tengo noticias. No todo está perdido. Hay vida, hay esperanza, hay evangelio, hay fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios es el evangelio. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito es el Señor. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros vivimos para Dios porque le hemos creído, somos como Noé. No que dijo Pablo, no que ya lo hayamos alcanzado, pero luchamos por eso. Fue hecho heredero
de la justicia que viene por la fe. Nosotros somos herederos por la justicia que viene y coherederos con Cristo. Somos herederos con el pueblo de Dios y coherederos con Cristo. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces no hay más que dos. No hay más que dos. Salvación o condenación. Amén. Mis hermanos, tanto que nos habla el Señor desde la antigüedad, al pueblo de Israel les decía claramente: he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escoge pues por cuál camino quieres ir. También les dijo claramente: he aquí, pongo delante de vosotros camino de salvación y camino de maldición. ¿Cómo la ve? Eso lo dice en Deuteronomio. No hay más que de dos. Por eso es la predicación. No hay más que de dos. Así es. Salvación o condenación. Amén. El evangelio es para salvación. Pero si no obedeces al evangelio, es condenación para ti, que no obedeces. Ayúdanos, Señor. Y el que no obedece no se guarda para Dios, no se santifica para Dios, anda como el mundo anda, aunque sea creyente, aunque sea cristiano. Esa fe que tiene no es genuina. Porque el que tiene una verdadera fe, dice la palabra de Dios, que uno actúa con fe, actúa con temor. Tengo temor. No porque mi Dios sea un ogro, sino porque yo sé que mis malas acciones me van a condenar. Así es. Mi Dios es bueno. Santo. Él es justo. Amén. Pero mis acciones me pueden condenar a mí. Y si yo le pido a Dios aceptando, Él me va a ayudar. Aceptando que yo soy solamente carne y que necesito de Dios, que soy pecador. Si yo acepto delante de Dios eso, el Señor me ayuda. Dios anda buscando a gente que quiera creerle. Bendito Dios. No que Dios necesite de nosotros, no que Dios necesite de ti, sino que tú necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. El Señor sigue siendo Dios. Precioso Dios. Con usted o sin mí, el Señor es Dios. Amén. Gracias. Si estamos aquí es por su misericordia. Nosotros somos tan fallos, mis hermanos, que yo cuando me pongo a meditar en la palabra digo: Señor, realmente tu misericordia no tiene límites. Como dijo Jeremías, tu misericordia se ha levantado hasta los cielos, señores. Así como son de lejos los cielos de la tierra, así es tu misericordia de grande. Amén. Porque uno medita y digo: realmente no estoy haciendo las cosas como debo de ser. Hay veces que las palabras me traicionan. No que sea un lépero, pero a veces pienso cosas que no debo de pensar. ¿Verdad? Y aquel que me diga que no piensa, pues ya debería estar en el cielo, y que no piensa mal. Mientras estemos en este cuerpo corrupto, mis hermanos, les aseguro que somos fallos. Pero aquí lo que importa es que vengamos siempre, que no dejes que ese pecado te endurezca el corazón. Esa falla, y estoy hablando de fallas pequeñas, no de pecados ya de que sean, que sabes tú que están mal y andas en otras cosas en la calle, ¿verdad? No que te haga la palabra y tú no a fuerzas quieres ser como tú quieres. No, no ese tipo, esa rebeldía. Me estoy refiriendo a los pecados que a veces comete uno sin querer, sin desear pensar eso, y viene eso a tu mente de repente, Señor, y lo reprendes, pero ya llegó, ya te tocó tu mente, ya lo pensaste. Así es. Y hay veces que hablas, te enganchas con la palabra y ya hablé, Señor, me enganché. La palabra dice claramente que la mucha palabra, el que cae en mucha palabra cae en lazo, se enreda, en vanidad. Terminas diciendo: yo soy esto, yo soy lo otro. Mejor hay que hablarlo poco, ¿verdad? Y escuchar mejor. Ajá. Bendito Dios. Pero vamos a seguir adelante con la salvación y la condenación. Gloria al Señor. Hay un señor que hizo una pregunta
Y eso fue lo que me motivó más aún a traer esta palabra. No la palabra de dos, sino de esto, porque esto lleva al tema precisamente de ¿qué es el rapto? Me dijo. ¿Qué es el rapto? Estoy hablando de una persona que es creyente del catolicismo, ¿verdad? ¿Y por qué viene esto de las? Porque estamos en un mundo lleno de religiones y alguna tiene que aparecer. En este caso, pues le tocó que él es creyente católico y me escuchó hablando con otro hermano del rapto y que se me acerca, me dice, oye, ¿y qué es el rapto? Y ya le expliqué, era, el rapto se trata de un arrebatamiento. Se trata de que Dios tiene un grupo privilegio de que si se porta bien y camina con Dios, te va a salvar de la ira venidera, de los juicios que vienen. Entonces Dios ama a su pueblo y ha prometido rescatarlo antes de que venga el juicio. Ese es rapto, arrebatamiento, zarpazo. ¿Sabe qué es rapto? Rapto es algo que pasa de repente, así en un abrir y cerrar de ojos, como dijo el Señor Jesucristo. Así de fácil, de rápido, perdón. Y se puede decir arrebatamiento. Arrebatamiento quiere decir arrebatados de este mundo, de un solo golpe, ¿verdad? ¿Y por dónde se van? Se van para el cielo. Dice la palabra del Señor que el Señor viene en las nubes y dice, y de allá de las nubes mandará a sus 4 ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra para levantar a sus escogidos. ¿Existe esa palabra en la Biblia, hermano? Existe esa palabra. Y dice también, allá donde está el cuerpo, allá se juntarán las águilas. Y nosotros somos comparados con las águilas, porque nosotros volamos hacia arriba, no hacia abajo. El cristiano debe estar siempre con la mirada para arriba. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra mirada y nuestra meta es la morada celestial. ¿Para dónde le dio el Señor Jesucristo cuando fue levantado? Le dio para arriba. Le dijo a aquel ángel que se les apareció a aquellos varones galileos, les dijo, ¿por qué estáis tristes, varones galileos? Así como ves a ese Cristo ser levantado a las nubes, así mismo volverá. Y esa es nuestra esperanza. Va a venir por nosotros, va a venir por su pueblo. Bendito es su nombre. Y por eso predicamos, porque hay una esperanza, hay todavía salvación para la gente. Me recuerdo en el capítulo 7 del libro de los Hechos, estaba un varón llamado Esteban. Y estaba de alguna manera diciéndole al pueblo, a sus hermanos, los hebreos, les estaba diciendo toda la historia desde el principio. Les narró toda la historia. Y hasta que llegó el Señor Jesucristo y cómo fue colgado en ese madero, fue azotado por vosotros, dice. A ese Cristo que tú mataste en la cruz, a ese Cristo Dios le ha hecho Señor y Rey. Y a él ha sido dada toda autoridad, toda potestad. Bendito el Señor. Así como a ese Cristo que ustedes vieron, que estaba todo triste, golpeado por nuestras rebeliones, a ese Cristo ha salvado a todo aquel que cree. A ese Cristo poderoso nos ha dado vida con su muerte. Y es increíble, mis hermanos, que aquellos hombres estaban tan ciegos que crujían los dientes, porque les dijo la verdad en su cara, a ese Cristo que ustedes mataron, ese Dios lo ha levantado entre los muertos. Bendito es su nombre. Así en este tiempo, mis hermanos, la gente no soporta que les digan el pecado, no soporta que les digan que por nosotros ha sido crucificado
y que no puedan andar en esos delitos y pecados. Sépase una cosa, mi hermano, mi amigo, que de Noé se reían. De mí se ríen. Es probable, es más, estoy seguro, porque lo he visto, ¿verdad? Pero me gozo en el Señor, Amén, Señor. porque del Señor Jesús lo hicieron. Bendito Dios. Al Señor Jesús dice que le habían golpeado después de que le vendaban los ojos. Le golpeaban y les decían, ¿quién te pegó? Y se reían. ¿Eso no es burla? ¿Por qué? Porque Él sabía todo. Mas sin embargo, Él no decía nada. Y le escupían. Y cargó todo por nosotros. Bendito Dios. Pero ¿sabe qué? Esa es nuestra esperanza. Que Él soportó todo lo que a nosotros nos correspondía. Nosotros sí merecemos ser azotados. Nosotros merecemos ser muertos. Muchos piensan que, no, pero ¿yo por qué? Ya Cristo ya pagó. Sí, Él ya pagó, pero tú no quieres obedecer, así es que no va a funcionar así. Tienes que recibirle, tienes que aceptarle. Ese pueblo que te estoy diciendo que no escuchó a Esteban, no lo recibió. Fueron condenados por la fe de Esteban. ¿Y por qué fueron condenados? Porque no creyeron a la predicación de Esteban, sino al contrario, que lo sacaron fuera y lo mataron a pedradas. ¿Qué más condenación querían? Si ya eran condenados solamente por no creerle a la justicia de Dios, se aventaron todavía la sangre de Esteban encima. Pero ¿qué más les daba si ya tenían la sangre de Cristo encima también del justo? ¿Se dan cuenta qué tanto están velados sus ojos para no ver? La gente no quiere mirar, pero por eso está la predicación. La predicación del Señor, la palabra del Señor es como martillo que quebranta la roca. ¿Cuál roca? Esa roca que te ha hecho costra en el corazón, que ya tienes una concha. Bendito Dios. Te alabamos, Cristo. Gracias, Señor. Y también es una concha subida porque todo se les resbala, ¿no? Nada agarran. Les predica uno y parece que no dieron. Se hacen conchudos también. Están en la iglesia, amén, gloria a Dios, pero no hacen la palabra. Es concha. ¿Sí? ¿Sabe qué es una concha? Una concha es como los armadillos o las tortugas, ¿sabe? Que cuando llega el golpe nomás se esconden en la concha y pasó. No les hace nada. ¿Verdad? Bendito Dios. Amén, aleluya. Conchudos. Pero cuando tiene fe uno, mis hermanos, la gloria de Dios se hace notar. Amén, ¿Sabe por qué? aleluya. Porque aquel Gloria a Dios. Mis hermanos, pregonero de justicia, así como su tatarabuelo también Enoc, pregonero de justicia. A Enoc se lo llevó el Señor. Ese fue el primer rapto de aquel justo. ¿Por qué? Porque él pregonaba la palabra de Dios. Gloria a ti. No predicaba a Jesucristo quizás abiertamente, ¿verdad? Sino que pregonaba la salvación de Jehová, la salvación del Todopoderoso. Amén, amén. Gloria al Señor. Todos aquellos varones de Dios pregonaban la justicia de Dios, vivir bien, vivir en paz con todos, hacer el bien, apartarse del mal. Eso era lo que pregonaban. Sí, amén. Bendito Dios. Te alabamos, Cristo. 120 años estuvo Noé. Predicaba la palabra, trabajaba en el arca, porque no crea que fue un arca cualquiera, no fue una balsita, fue un edificio de 7 pisos. Bueno, de 3 pisos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que serán como unos 30 pies, más o menos. Sí, porque los pisos son como de 9, 10 pies. Más aparte lo que abarca el fondo, ¿verdad? Y lo de arriba. Prácticamente unos 30 pies de alto y de ancho, ni les cuento.
Dios hizo tan grande el arca, mis hermanos, que alcanzaba para mucha gente. ¿Ustedes creen que hizo la barca tan grande solamente para 8 personas? No. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo murió por este grupo que estamos aquí nomás? No. Murió por todos. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos creen. ¿Qué pasó con los yernos de Lot? Se quedaron porque ellos no creyeron, se rieron de él. Él los largó ahí los dejó. Y le dijo a sus niñas, a sus hijas, vámonos. Estoy hablando de Lot. El que no cree se queda, mi hermano. Así es. Y la esposa de Lot se quedó también porque esa representa a los cristianos que todavía están mirando para el mundo, viendo para el mundo, que no quieren dejar esto, que no quieren dejar lo otro. Esos son los cristianos que están ahí, medio zancochados nomás, ¿verdad? Dios quiere a la gente bien delante de Dios. Quiero que vayamos al libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4. Bendito el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Verso 1, perdón. Verso 1 al 7. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así andéis más y más. Cuando ves a aquella persona que es pregonero de justicia, que camina con la verdad, así como lo ves a él, así ser más y más. Si puedes ser más que él en santidad, qué bueno, adelante. Amén. Pero no porque él retroceda, tú vas a retroceder. Tú sigue adelante. El blanco perfecto tuyo no es el que te llevó la palabra, es el Señor. Sí, amén. Gracias. Es el Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros o cualquier hombre o cualquier mujer son solamente pregoneros de la palabra. Somos Dios, testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas. santo tú eres. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que andemos mundanos? Que andemos santificados. Aleluya. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria y honra. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor. Déjeme decirle que a veces hay tantas cosas en esta vida que pasan y hay tanto evangelio también, ¿verdad? Hay buen evangelio todavía, pero también hay mucho evangelio chatarra, como la comida, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él os pondría pastores que os pastoreen conforme a su corazón. Y el Señor no te va a dar alimento chatarra. No te va a decir cosas que van en contra de la santidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son malos, son guías malos. Ciegos, guías de ciegos. Bendito Dios. Entonces, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Quiero decirles por qué enfatiza mucho la palabra sobre esto. Porque dice claramente, todo pecado que esté fuera del cuerpo, no es que esté bien, pero puede uno rogar misericordia y perfeccionarlos. Pero el que sí está grave es el de fornicación. Y analice bien la palabra. ¿Y por qué? Porque está fornicado uno con su propio cuerpo, que ya no es vuestro, sino de Dios. Amén. Sí, Señor. Así de sencillo. Por eso también dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo.
Entonces cuando nosotros cometemos algún error, el Espíritu Santo rápido nos hace sentir en el corazón, nos duele el corazón. Aborrecer lo malo es sentir dolor en el corazón. Eso es aborrecer el pecado. Oh, cometí pecado, Señor, y el Espíritu Santo te empieza a darguir a orar, a orar. O algo te quiere decir el Señor, a orar. Sí, amén. El Señor sabe que hay una cosa que vas a pasar, alguna aflicción, te quiere fortalecer a orar. Hay diferentes manifestaciones del Señor en nuestro corazón. Bendito Dios. Aleluya. Entonces que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sabe por qué dice esto Pablo? Porque en algunas iglesias, y hoy no es la excepción, en algunas iglesias estaban fornicando con las mujeres de sus hermanos. Había fornicación. En el tiempo de hoy no piense que está tan diferente. Hay de todo en la viña del Señor. ¿Y por eso no va a querer ir a la iglesia? No, no es por eso. Esa es una excusa que usa a su favor, que no le va a valer en el día del Señor. Porque la palabra del Señor es clara. Puesto los ojos en Jesús, no en lo que hagan los demás. Cuando uno hace lo bueno y anda recto, ese no lo quieren oír porque es muy legalista. Pero que ande haciendo lo malo, ahí sí lo siguen porque para hacer lo malo sí son buenos. Ahí sí le hacen caso, ¿verdad? Entonces, que se aparten de fornicación. Porque el Espíritu Santo no puede estar en unas personas que están en fornicación. Cuando una pareja está en la iglesia, que ya tienen la intención de casarse y todo, pero viven juntos, fornicación no es permitida. Y déjeme decirle que puede haber hasta iglesias que estén tolerando que sirvan así. Es que como parecen marido y mujer, pero no hay ningún papel que lo avale eso. Por lo tanto es fornicación. Y no pueden servir a la iglesia. ¿Pueden ir a la iglesia? Amén, pueden ir. Quizás el Espíritu Santo les dé orgullo y tomen acción y se casen. Sí, amén. Pero no pueden servir en la iglesia. Y servir no es... Mis hermanos, muchos se equivocan, piensan que ir a la iglesia es servir a Dios. Servir a Dios es apartarse del mal y vivir una vida en santidad. Ese es servir a Dios. A veces pensamos que servir a Dios es solamente trabajar en su obra también. Es servir a Dios. Pero sirves mejor cuando uno anda en santidad y amor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Porque no queremos ser puentes, ¿verdad? No queremos ser solamente galardón para otros. Nunca tal cosa acontezca. Queremos ser salvos. Amén. Sí, Señor. Ayúdame. Pablo, oiga, ¿quién era Pablo? Pablo era el apóstol que más hizo iglesias, o más bien el que fundó iglesias, que trajo la bendición a los gentiles. Y Pablo, con todo eso, esa bendición de Dios que tenía, y lo dijo para que usted y yo no nos conformemos. Dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Amén. Prosigo. Sí, amén. No dijo, ya estoy listo, ¿verdad? Sino que prosigo. Dice, no que ya lo haya alcanzado. No pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo Sí, amén. hasta el final. Aleluya. Háblanos, Señor. Eso es para que nadie se confíe. Porque si Él lo dijo, ¿por qué nosotros nos vamos a confiar y decir, salvo por siempre salvo? Oye, ¿quién soy yo? Póngase en los zapatos de Pablo. Él en sus prisiones predicaba. En sus prisiones estaba inspirado haciendo estas epístolas para cada iglesia. Bendito Dios, tú eres grande. Casi puedo apostar, bueno, yo no apuesto, ¿eh? Pero aquellos que apuestan podrían decir así, que si un cristiano ahorita cae en la cárcel, no va a tener humor ni de orar, va a estar preocupado. ¿Por qué? Porque no están en el mismo canal, en la misma secuencia como Pablo. Bendito Dios, ayúdanos. Esos hombres eran hombres de oración, hombres de arduo trabajo en la obra del Señor.
y trabajaban también en trabajos seculares. Bendito Dios. Aleluya. Te alabamos, te alabamos. Entonces, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No debe tener su esposa rebelde, ¿verdad? En santidad. Que camine igual los dos en el ministerio, en esta vida. Y honor. Para darle honor a tu esposa tienes que portarte a la altura. Y esta gente de la cual habla Pablo, estaban engañando a sus esposas. Estaban mal y estaban en la iglesia. Y dice claramente que se aparten de fornicación. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Porque hay muchas concupiscencias, pero como no conocen a Dios no tienen temor de Dios. Pero nosotros, nos dice la palabra, andad en santidad. Sí, amén. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Mi hermano, ¿y cuánto engaño hay entre los hermanos? Tanto engaño y cada quien ve por sus propios intereses. No hay nada de que yo voy a poner la vida por mi hermano. No, Dios guarde el hora. Eso no existe ahorita. Hace falta más amor. Y no es tanto que haga falta amor, sino que hace falta que la gente se entregue verdaderamente a Dios. Sí, amén. Porque cuando tú tienes a Dios y tienes esa fe, esa convicción, tú te guardas para Dios, te llenas de Dios, te llenas de amor de Dios y tú puedes hacer cualquier cosa por tu hermano. No importa que no sea de tu congregación, con el simple hecho que sea seguidor de Cristo y que camine también en el Señor. Con eso estoy para darle la mano a mi hermano. Estoy para entender a mi hermano, para apoyar a mi hermano. Sí, Señor. Bendito Dios, te alabamos. Porque allá, mis hermanos, no va a haber disensión, de que aquella iglesia es que esto y que aquella es lo otro. No. Es una sola iglesia. Aleluya, sí. Allá no van a andar diciendo como aquí dicen, allá está la competencia. No. Aquí no debe haber competencia. Yo no sé por qué lo vean así. Bendito Dios. Entonces todos debemos desear lo mejor para nuestros hermanos. No importa que no sean de esta congregación. Con el simple hecho de ver que alguien que se llama creyente camina en las cosas, yo me gozo. Sí, amén. Sé que no se congrega junto con nosotros, pero Él está en la palabra de Dios. Sí, aleluya. Me gozo, Bendito Dios. porque es para todos la palabra. Aleluya. Es para todos la salvación, aquellos que quieran obtenerla. Sí, amén. Bendito el Señor. Entonces, como el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuevamente lo dice. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Se imagina que digamos, no, pues ya estamos salvos, gloria a Dios, ya aceptamos, ya hicimos la oración de fe. Pero andamos todavía con las cosas de allá afuera. Andamos todavía allá con una noviecita. Andamos allá aventando piropos todavía por otros lados. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo pues vamos a estar en santificación completa? O somos bien cristianos o no somos nada mejor. Porque seríamos tibios. Santos aquí en la iglesia, bueno, de dicho, y afuera mundanos. Las mujeres, por eso en el gran yo soy no se aplica ninguna de esas cosas de querer imponer. Cuando uno habla la palabra de verdad, y si le duele, no es que se la esté imponiendo. Si le duele es porque le hace falta corregirse. Pero no es una imposición. Es
una declaración del pecado. El Señor nos dice en su palabra claramente, le dijo a Jeremías, le dijo a los profetas como a Ezequiel, ve al pueblo y declárale el pecado. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces no es otra cosa. Lo que pasa es que la gente no quiere cambiar. Mire, Noé se da cuenta, todo lo que tenía que preparar, ya está el arca completa, ya está hecha, ¿verdad? Pero ahora tiene que meterse él, vivir ahí, esperando en el Señor, porque él estaba esperando en el Señor. ¿Usted cree que en cuanto Noé ya se metió a la casa, ya estuvo, al arca, perdón, ya estuvo, ya el Señor empezó a dejar caer la lluvia? No, Noé tuvo que esperar pacientemente, aguantando las risas de aquellos inconversos. Estaba aguantando que se burlaban de él. Este no está loco. Si aquí nunca ha llovido, ¿cómo está eso que va a haber un diluvio? No, está mal. Y se reían de él, así como se reían del Señor Jesucristo. Así como se ríen de nosotros también. Oye, estos que se van a hacer eternos, estos que son como extraterrestres, que no son de aquí. Porque nosotros decimos, nosotros no somos de aquí, somos de arriba. Hasta estos extraterrestres son. Aleluya. Bendito Dios. Careces de conocimiento de la palabra, careces de sabiduría, por eso hablas así. Te invito a que abramos siempre la palabra y nos acerquemos más al Señor. Bendito Dios. Te alabamos, Cristo. En el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que predicamos nosotros? El evangelio de arrepentimiento al Señor Jesucristo. Predicamos aquel que dice: yo soy la resurrección, la verdad y la vida. El que esté en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y esto es en la resurrección. Y si estamos hablando de estos tiempos, está uno muerto espiritualmente, pero cuando empiezas a saber de la palabra de Dios y empiezas a creerle a Dios, empiezas a vivir, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Sí, amén. Bendito Dios. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron. No ignoréis, o sea, no pienses que ahí ya se acabó todo, ya estuvo. Ustedes no son como los del mundo que se mueren y ya no tienen esperanza, no saben por dónde van. Nosotros sí sabemos por dónde vamos. Y sabemos por dónde va el que no tiene a Cristo. Entonces no ignoremos, no nos hagamos como que no sabemos nada. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aleluya. Cuando dice a los que durmieron en Él, se refiere a aquellos cristianos de más atrás o de otro tiempo, de los que ya partieron antes que nosotros. Dice que murieron en Cristo, murieron en Él. O sea, creyendo en Él, viviendo en santidad para Él. Amén. Está hablando de ellos, note. Que si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es el primer punto. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Está hablando de los muertos que ya están sepultados. Esos muertos físicamente están muertos, están en el panteón, ¿verdad? Pero se acuerda de aquel pasaje de la Escritura que dice claramente que aquel varón de Dios que fue muerto y lo sepultaron tenía poder. Tanto que había un sepelio que llevaban a enterrar a alguien, ¿verdad? Eliseo había sido enterrado, ¿verdad? Y cuando llevaban a aquel varón, iban precisamente a la orilla donde Eliseo estaba sepultado y vieron una guardia, ¿verdad?, que venía y tuvieron temor
y los que llevaban cargando al muerto dejaron caer al muerto y cayó sobre los huesos de Eliseo, sobre la tumba de Eliseo. ¿Y qué pasó? Se levantó el muerto. No se levantó Eliseo, se levantó el muerto que cayó encima de él. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios en esos huesos. Esos huesos tienen una promesa, tus huesos, tu cuerpo tiene una promesa de Dios que Él te va a levantar. Hay algo importante y poderoso en tu vida que dice la palabra de Dios, yo lo resucitaré en el día postrero. Hay una promesa. Esa es la predicación que traemos hoy en día. Así como aquel pregonero de justicia, nosotros pregonamos que Cristo vive, que murió y resucitó y por eso tenemos esperanza que nos levantará juntamente con Él. Bendito Dios. Entonces, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir usted y yo, estamos esperando al Señor, ¿verdad? Pero ya unos hermanos se nos adelantaron, ya están durmiendo en el panteón. Dice que nosotros no les vamos a ganar a ellos en el rapto, en el arrebatamiento. Vamos a ser transportados. Ese es arrebatamiento, trasladados de un lugar a otro. Y no creo que nos van a trasladar de aquí para México, de México para acá. No, nos van a trasladar de aquí a las nubes. A las nubes donde nos va a estar esperando el Señor. Bendito es su nombre. ¿Nos vamos a ir solos? No. Nos vamos a ir con los ángeles. Porque allá en las nubes está el Señor esperándonos. ¿Y para qué nos está esperando allá? ¿Por qué no bajó acá hasta nosotros? Porque Él no tiene relación con el pecado allá. Así de sencillo. Él ya no tiene relación con el pecado. Y nosotros no podemos entrar solos tampoco hasta el cielo. Porque en el aire está la potestad del aire. Hay demonios, hay principados que no te van a querer dejar ir. Pero los ángeles pelean por nosotros. Los ángeles nos llevan. Y el Señor Jesucristo nos dijo claramente, o Pablo hablando, que no entrará carne ni sangre. O sea, si vamos vivos, no crea que vamos a entrar si vamos carnales. Vamos espirituales, nos aguardamos para el Señor. Pero allá en las nubes, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, sin relación al otro cuerpo carnal. Un cuerpo incorruptible. Este cuerpo que usted y yo traemos no puede entrar allá. Por eso el Señor nos va a esperar ahí para darnos un cuerpo incorruptible. Bendito el Señor. Pero se los va a dar primero a los que murieron antes que nosotros. Antes que nosotros partamos. Y si nosotros muriéramos antes de que venga el Señor, tenemos esa esperanza. Que si moremos en Cristo seremos levantados juntamente con Él. Sí, amén. No hay por qué estar tristes. No tenemos por qué estar tristes por los que murieron en Cristo. Que estén tristes aquellos que se murieron sin Cristo. Porque ellos sí no se levantarán. No en este rapto, no en esta resurrección, sino en la segunda resurrección. Y aquella resurrección va a ser para levantarlos para el juicio. Para aventarlos al lago de fuego nomás. Bendito Dios. Está en Apocalipsis eso, pero no lo vamos a ver. Porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, lo dice claramente. Los muertos que se murieron teniendo al Señor Jesucristo, que caminaron así como Noé caminó, así como caminaron aquellos hombres que amaban a Dios y se aguardaban para Dios. Esos son los que van a ir por delante de nosotros. Y nosotros juntamente dice, y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estemos vivos todavía, en Cristo, claro,
Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Aleluya. Gloria a Dios. Arrebatados. Precioso tú eres. No cree que vamos a tomar un autobús o un avión. Arrebatados, o sea, desaparecidos. Se esfumaron. Se esfumaron. Ayúdanos, Señor, a estar en contigo. Bendito Dios. Bendito Dios. Se lo llevaron los extraterrestres. Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor no va a venir hasta aquí en esa ocasión. Va a venir y nos va a esperar en las nubes, allá en el aire. Bendito Dios. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. De ahí para adelante con el Señor. Dios. Entonces vale la pena. Vale la pena recibirle y guardarse para Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Motívense. No se les olvide que tenemos una promesa tan grande. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, ¿para qué se preocupan? ¿Para qué investigan? ¿Para cuándo va a ser? Ustedes crean en el Señor, que Él va a venir. Sí, amén. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Sin avisar, cuando todo esté, que todos estén durmiendo, ¿verdad? Nadie lo va a esperar. Nadie va a esperar al ladrón porque todos van a estar durmiendo. A esa hora es cuando llega. Cuando nadie, por eso dice, cuando no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Note, sobre ellos. Ya nosotros ya no vamos a estar aquí. Bendito Dios. Y si en ese momento que dijeran paz y seguridad, si alcanzáramos a oír, nos vamos. Porque después de eso, destrucción viene. Yo no sé si vayamos a alcanzar a oír esa palabra, pero si la alcanzamos a oír va a ser lo último que vamos a oír aquí. Porque dice claramente, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Todo se está acomodando para que haya una paz mundial. Hay muchos que están arreglando eso para que, como ya hay caos sobre todas las naciones, hay una incertidumbre tremenda que ya necesitan un solo gobierno. Necesitan una sola moneda. Necesitan tener el control mundial. Y entonces todo eso se está haciendo para que haya uno que gobierne el mundo. Y déjenme decirle que no va a ser ningún presidente de estos que tenemos y estamos acostumbrados a tener. Que nos des mentira nomás. Aquel va a estar peor. Aquel va a hacer destrucción. Aquel va a corretear a la gente. Aquel va a matar, porque el diablo no vino sino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso ahora que escuchas la palabra, agárrate de Cristo, agárrate de Dios. No esperes a ese día. ¿Para qué esperas señales? Tú no tienes necesidad de eso. Créele al Señor. Muchos hermanos son seguidores de señales y están esperando las señales últimas para poder ya arreglar sus vidas. ¿Para qué esperas? En cualquier rato te tropiezas y te matas. Ya ni las señales vas a alcanzar. Y no te guardaste para Dios. Llega el virus ese que anda por ahí y cuando menos lo esperas y no te has guardado para Dios, te vas y tú esperando señales de otro lado. Las señales es cuando la palabra te está hablando. Porque dice la palabra del Señor claramente, esta generación perversa demanda señal, pero señal no se las dará, sino la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es arrepentimiento. Arrepentidos. Que la señal que él llevaba de aquí a 40 días será destruida Nínive. Y así, en poco va a ser destruido el planeta. Esa va a ser la señal. Todo se va a estar acabando. Van a empezar a haber terremotos en distintos lugares, hambrunas,
va a haber pestes. Esto que está ahorita no crea que es coincidencia y no diga, no, pues cuando todo esto pase, olvídese, busque a Cristo mejor. Sálvese, salve a su familia, acérquese a Jesucristo. Si vamos a padecer, que sea por Cristo, no por nuestras maldades, sino por Cristo para ser salvos. Entonces, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas, estamos en la luz de Cristo. Nosotros sabemos que ya pronto viene. Sabemos todo lo que se está acomodando. La gente no lo mira. Ellos como si nada. El que nos gobierne está bien, no pasa nada. Y no saben que todo se está acomodando. ¿Por qué? Porque traspasan las leyes de Dios. Porque todos vosotros, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cuando dice no durmamos como los demás, quiere decir que aquellos ni sudan ni se abochornan. Están tranquilos, no se preocupan, ven toda la calamidad. No pasa nada, piensan que es normal y no viene el Señor. Y dice la palabra, el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí, dormidos van a quedar. Los va a agarrar el Señor dormidos. Porque dice claramente, si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, de cierto velaría, ¿verdad? Estaría preocupado, pero esos que están en tinieblas ni duermen, o sea, no se preocupan de nada. No están preocupados por velar. Orar, velar y orar. Quiere decir estemos atentos, estemos despiertos. Eso es velar, despiertos en todos los sentidos espirituales y viendo el movimiento de aquí, todo lo que está pasando alrededor nuestro. Las leyes, cómo se están pervirtiendo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Verdad? O sea, les da igual. Buscan lo oscuro. Nosotros no estamos de noche, ni somos hijos de la noche para estar durmiendo. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sabe qué es un yelmo? Un yelmo es una protección, un casco. Ese es un yelmo. La gente de hoy, la gente secular, ¿verdad? La que está afuera. Estaba yo analizando esta palabra y en esta pandemia, muchos no solamente se ponen la mascarilla, ¿verdad? Sino que también traen una careta. Traen una careta, ¿verdad? Y para que no los salpiques cuando hables. Porque se cuidan del virus. Digo, y está bien. Bueno, pues como ese yelmo, porque es una protección para tu rostro, ¿verdad? Entonces, como ese yelmo, es más todavía mejor el de nosotros porque es espiritual. Aleluya. Amén. Sí. Entonces, porque dice, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Protegidos con la coraza, vestidos de la coraza de la fe. Y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación protegiéndonos de no hacer lo malo, protegiéndonos del todo lo malo que anda, el pecado. Eso es tener ese yelmo, que nada venga, porque sabe que los golpes a la cabeza, ¿verdad?, son certeros. Entonces, como yelmo, oiga, ¿cómo lo refiere Pablo o el escritor de los Hebreos? Perdón, de Tesalonicenses. Dice que la salvación la usemos, la guardemos como un yelmo, que nos protejamos con esa salvación, que protejamos esa salvación, porque ese yelmo protegía a los soldados de cualquier golpe en su cabeza.
Bendito el Señor. Así nosotros tenemos que proteger la salvación. Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Gracias, Señor. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Aquí en lo que está diciendo Pablo, no está hablando de los mismos dormilones de acá arriba. Acá dice, ya sea que velemos o que durmamos, o sea, ya sea que estemos despiertos a la expectativa al alba, o ya que estemos allá descansando en el panteón. Bendito Dios. ¿Sabe que todos los muertos, toda la gente dice que los muertos van a descansar? Analice bien, ¿usted cree que si están sin Cristo van a descansar? No. Si la paz es Cristo. Amén. Si no tienen a Cristo, ¿cómo van a tener paz? Y entonces, ¿por qué oran por la santa paz de tal persona? No puede ser eso. Con una sola palabra se lo voy a resumir. No podemos nosotros hacer nada por los muertos ya. Podemos orar por los vivos para que quizás Dios haga misericordia con ellos. Pero por los muertos ya nada se puede hacer. ¿Y a qué me baso? Cuando David oraba por el niño que le había dado Betsabé, el primero, sí, Dios le dijo que te lo voy a quitar, se va a morir. Y él se aventó 7 días orando y ayunando al Señor en el templo. Y no hacía caso por comer, lo iban y lo invitaban a comer y no comía. Él seguía allá humillándose delante de Dios. Y ya cuando llegaron los 7 días, vio las personas y les vio, ¿verdad?, como cara de que querían darle una mala noticia, y la entendió. Y les dijo, ha muerto. Sí, ha muerto. Se levantó, se echó un baño y a comer. Y aquellos que tanto le insistían que se levantara para que comiera, le dijo, bueno, ¿y este? Ahora sí quiere comer, ahora que se murió, y antes le estábamos rogando para que comiera y no comía. Y les dijo él, ¿saben qué? Es que antes estaba yo quizás rogando, quizás Jehová hiciera misericordia con ella, conmigo. Pero el bebé ya se fue. Ya no lo puedo traer yo para acá. Haga lo que haga, ¿para qué me voy a malpasar ya? Haga lo que haga, ya el Señor cumplió, Él ya se fue. Dice la palabra claramente, yo ya no lo puedo traer de allá para acá, aunque ore mucho, aunque me malpase con ayunos, yo ya no lo puedo regresar, porque ya palabra ya fue dada. Dice, pero yo sí puedo ir para allá con Él. Tú no puedes hacer nada por los muertos ya, pero lo que sí es seguro que tú vas para allá, para el panteón. Todo el que se muere va para el panteón. Pero con una esperanza, el que está en Cristo, que de ahí lo levantará el Señor. Aleluya. Bendito es su santo nombre. Ya rapidito vamos a 1 Corintios, capítulo 15, vamos a terminar ya. Bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. 1 Corintios, capítulo 15. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Señor. Bendito, bendito es su nombre. Alabanzas al que 51 al 58 nada más. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Quiere decir, no todos vamos a estar muertos en el momento que venga el Señor. No todos dormiremos. así es. Amén. Aleluya. Pero todos seremos, ¿cómo dice? Transformados. Transformados. Amén. ¿Qué quiere decir transformados? Que vas a ser cambiado de este cuerpo corrupto a uno incorruptible. Amén. De este cuerpo de pecado a uno sin nada que ver con el pecado. Amén. Para que estemos con el Señor solamente así. Y el Señor lo va a hacer allá en las nubes. Amén. Gloria a ¿Y por qué? Porque tú hiciste tu parte aquí en la tierra. Tú le fuiste fiel.
tú caminaste en Él, entonces Él va a cumplir lo que prometió contigo. Pero ¿qué pasará con aquellos que no quisieron escuchar la palabra o la oyeron pero no la hicieron? Bueno, pues ellos ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque Dios le dice claramente, si yo no les hubiera venido a decir nada, si yo no les hubiera predicado, no tuviera nada de qué condenarles. Pero como ya sabes la palabra, ya les prediqué, ahora sois condenados. Ahora saben que son pecadores. La palabra los condena. Por eso a Noé le dice que él era pregonero de justicia y condenó al mundo por la fe que tenía. Entonces todos los creyentes, le guste al mundo o no le guste, el mundo va a ser condenado por los creyentes. ¿Cuándo? Cuando vean que se fueron. Cuando vean los juicios van a decir, oh, realmente ya nos cayó la condenación que no recibimos al Señor. Aquellos tenían razón, pero ya se fueron, ya nada se puede hacer. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En un momento y un abrir de cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Amén. ¿Y quién va a tocar la trompeta? El Señor dice que va a venir con voz de mando y con voz y con trompeta de Dios. Y se tocará trompeta, o sea que Él mismo va a venir a decirle al pueblo, listos. ¿Listos? ¿Por qué? Porque Él es el comandante en jefe. Y Él es el ejército, Él es el Dios de los ejércitos. Y nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Por la fe. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Verdad que fueron sembrados en un cuerpo corrupto? Porque se murieron sin que Dios los cambiara así como nos va a transformar. Pero van a ser transformados cuando se levanten, se abran esas tumbas. En un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Bendito Dios. De este cuerpo a otro cuerpo. Incorruptible. Le guste al diablo o no le guste, así va a ser. El diablo seguirá siendo diablo y será echado en el lago de fuego. Porque él no quiso cambiar nunca. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no tiene poder sobre el cristiano. En pocas palabras, dichosos aquellos, ¿verdad?, que cuando suene la trompeta no les va a tocar muerte. No les va a tocar irse al panteón, porque se van derechitos con el Señor. ¿Qué? ¿No es hermoso, verdad que sí? No vas a necesitar sentir el aguijón de la muerte, porque no creo que se sienta muy a gusto, ¿verdad? Sentirse que se despega uno de este mundo y se queda el cuerpo ahí, que es un vaso nomás, un envase. Oiga, eso es tremendo. Porque para allá no entra carne ni sangre, en todos los cuerpos se quedan allá sepultados. Pero el Señor cuando venga los va a levantar en un cuerpo incorruptible. Es maravilloso el Señor. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya me imagino a mis hermanos, a los que están levantándose entre los muertos, riéndose. No los pudo detener la muerte ahí para siempre. Aleluya. Que la palabra de Dios se ha cumplido en ellos. Van a subir gozosos con el Señor. Y nosotros con ellos, si nos guardamos para el Señor. Bendito Dios. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes.
creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo, creciendo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, aleluya. Por eso Pablo nos invita y nos dice, hey, nosotros no somos de los que retroceden. No, nosotros somos de los que perseveran para preservación del alma. Esa es la palabra correcta. Nosotros somos de los que perseveran para preservación del alma. Amén. Para que permanezca Gloria al Señor. santo para Dios. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor por esta palabra. Vivamos para Dios, seamos de Dios, seamos de luz, no de oscuridad. Seamos de día, no de noche. Y el Señor nos levantará. Ya sea que muramos o ya sea que vivamos, nos vamos con Él. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si no, el Señor no ha venido, nos veremos el próximo domingo, ya estaba pensando en la otra semana. Hoy es viernes, el próximo domingo. Gloria a Dios. Y si el Señor vino, pues yo espero irme con Él, ¿verdad? Y luchemos para irnos todos. Amén. Bendito No que pretenda ya haberlo alcanzado, pero luchemos, mis hermanos. Y oren por mí para que no me quede tan bien. Amén. Yo necesito tanto como todos ustedes. Bendito Dios. Para nosotros es mayor el aguijón de la carne. Para nosotros es mayor ¿cómo se llama? Lo que el enemigo está acusando. Sí, las acusaciones. Hey, fíjate que se te sirve, ponle algo a hacer si no te falla. Sí. Y dice que te ama y que contigo hasta la muerte. Ayúdanos, Señor. Ponle una tentacioncita y con esa va a caer, ¿verdad? Señor, lo reprende en esta hora. Amén. Gloria a Nosotros no somos de los que retroceden. Podemos temblar ante la tentación, pero no caer. Ayúdanos. Y si llegásemos a caer, grande es el Señor para levantarnos. Amén. Porque no dice su palabra que no dejará para siempre al caído, sino que lo levantará Dios. Gracias. Pero luchemos para que nadie se caiga. Aleluya. Ahora sí, bendiciones y hasta la próxima.